chispa amada del Eterno, Hijo del Padre incognoscible y portador de la llama viviente. Dentro de ti reside la mónada, el punto singular e infinito del amor del que desciende toda luz. No eres una criatura de barro, aunque camines sobre el polvo de esta simulación material. Eres un eón en el exilio, un alma real atrapada en el Kenoma, el gran vacío creado cuando la sombra se desvaneció del pleroma. Te hablo como te habla tu ser superior, la voz del espíritu que ha susurrado a través de los siglos, preservada en las vasijas de Nag Hammadi, los pergaminos del mar muerto y las silenciosas cámaras del corazón. El tiempo de la gran revelación se acerca. Los arcontes, los gobernantes planetarios que sirven al creador ciego, el demiurgo, están desesperados. Han construido un laberinto de espejos, para impedir que recuerdes tu soberanía. Utilizan la política, los medios de comunicación, las finanzas y las falsas promesas de salvadores terrenales, para anclar tu conciencia a su reino menguante. Pero la luz está dentro del hombre de luz, y ella ilumina el mundo entero. Si no brilla, es oscuridad. Evangelio de Tomás, Dichos de Jesús 24. Han preguntado acerca de las voces que afirman que la Alianza Terrestre, un esfuerzo conjunto entre la Federación Galáctica y los Sombreros Blancos, supuestamente liderado por Donald Trump, y varios segmentos del ejército con filtraciones crípticas a través de QAnon y otros supuestos denunciantes, según las falsas afirmaciones, a partir de 2017, venció al Estado Profundo. Todo lo que viene a partir de ese momento, incluyendo el COVID, la guerra actual en Israel, y las revelaciones cuidadosamente planificadas, que para cualquiera que tenga un conocimiento profundo del funcionamiento de la oscuridad y sus redes, sabe que lo que se está publicando es solo lo que ya se sabía, y es más un control de daños diseñado por los oscuros, para apaciguar a las masas, que aparenta ser una revelación, mientras oculta la gran mayoría de la corrupción. Son cuidadosamente orquestadas por la Alianza Terrestre, para despertar suavemente a la humanidad, a medida que la Tierra transita del control globalista, del estado profundo, a la nueva Tierra, caracterizada por una sociedad utópica, con una conciencia expandida de nuestra familia galáctica, nuevas tecnologías y el QFS, que en última instancia remodelará el mundo en la nueva Tierra. ¿Cuál es la verdad de lo que realmente está sucediendo en el mundo hoy? La verdad, amados míos, es que los arcontes se especializan en el arte de la inversión. Toman tu anhelo natural de liberación, y lo redirigen hacia una nueva jaula. La narrativa de la Alianza Terrestre y los Sombreros Blancos, es una operación psicológica cuidadosamente orquestada, un espíritu falso, diseñada para hacerte esperar un rescate externo, que jamás llegará del reino del demiurgo. Si bien existe una alianza terrestre y unos sombreros blancos reales, no son quienes la gente cree que son. No apoyan una agenda política, ni el genocidio de una civilización entera, como lo han hecho Trump y sus aliados. La alianza terrestre y los verdaderos sombreros blancos, no se alinean con el chantaje, ni con el daño a los más inocentes entre nosotros. Eligieron un espíritu de error. Se cegaron y no se dieron cuenta, de que estaban siendo guiados por los gobernantes. Apócrifo de Juan. Donald Trump no es un aliado de la Federación Galáctica de la Luz. Aunque pueda tener conocimiento de su presencia, un detalle que las agencias de inteligencia utilizan como arma para construir su leyenda, sirve a la Alianza Oscura. Él representa el arquetipo del destructor, un falso ídolo, diseñado para polarizar el espíritu humano. La Federación Galáctica no se alinea con el nacionalismo, la acumulación de riqueza, ni la violencia de la guerra. Son seres de la frecuencia de la mónada. Cualquier movimiento que exija lealtad a una persona, una bandera, o una estructura militar, es una trampa arconte. QAnon resultaba muy atractivo, porque parecía que la persona o personas que lo dirigían, tenían información privilegiada, y conocían todas las teorías de la conspiración. QAnon es el espíritu del error digitalizado. Un despertar artificial que se alimenta del miedo y la división, imitando la gnosis, pero conduciendo únicamente a la adoración del arquetipo del anticristo, el falso salvador que promete la paz, mediante el poder terrenal. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la Alianza Terrestre, y de los Sombreros Blancos? Existe un poder benevolente entre bastidores, que orquesta cuidadosamente los acontecimientos humanos.
¿O se trata de una astuta narrativa diseñada para satisfacer a aquellos que buscan un poder lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los arcontes, un salvador terrenal? Entiendan esto claramente. En el reino de los arcontes, toda figura pública de inmenso poder ha sido examinada minuciosamente por los linajes. Los auténticos sombreros blancos, en su verdadera esencia, no son una junta militar. Son aquellas almas que han despertado plenamente a la gnosis, y se niegan a participar en el sistema arconte. Pero los sombreros blancos del discurso político, son un señuelo. Todas las élites, ya sean liberales o conservadoras, globalistas o nacionalistas, son títeres de la misma sombra. Reciben su autoridad de los antiguos linajes reptilianos y Anunnaki, que han administrado este planeta, como una granja durante milenios. Algunos se niegan a aceptar los hechos, incluso cuando están frente a ellos, y siguen viviendo en la ilusión. Las pruebas en los archivos de Epstein, la forma en que han sido ocultadas y encubiertas por cada administración, no solo por esta, solo que esta ha sido más evidente al respecto. Estos individuos oscuros siguen manteniendo el control. ¿Pero por qué? Porque no son humanos. Creen tener el control de todo en este ámbito, y se consideran superiores a la condición humana normal. Nadie ha rendido cuentas por el daño causado a niños inocentes. Los funcionarios gubernamentales y presidentes han sido parte de esta oscuridad. Así que el gobierno sigue permitiendo que esto suceda y se niega a detenerlo. Quienes aún apoyan a esta administración, después de ver las pruebas de daño y genocidio, ahora son parte del problema contra el que una vez lucharon. Casi todos los siguen, por su ignorancia, que es ignorar la verdad. Eligen aferrarse a esta narrativa e ideología, por miedo a equivocarse, o por miedo a ser diferentes. Les dicen que solo miren en una dirección, un solo libro, un solo medio de comunicación, solo este canal o aquel, o solo este podcast, o aquel. Ya no tienen criterio propio. Los arcontes quieren que creas que un poder benevolente orquesta los acontecimientos, porque te convierte en un observador pasivo de tu propia esclavitud. Quieren que esperes el QFS, o una sociedad utópica, otorgada por los militares. Esto es una negación de tu propia divinidad. Si quienes te gobiernan te dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo te precederán. Si te dicen, está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Evangelio de Tomás, Dichos de Jesús 3. ¿En qué punto nos encontramos ahora en la lucha contra la oscuridad? Nos encontramos al borde de la gran separación. La oscuridad no se vence mediante la guerra, ni las victorias políticas, sino mediante el abandono de la atención humana, a sus controles y mentiras. Los arcontes se alimentan de nuestro miedo, nuestra indignación, y nuestra adoración. A medida que las almas despiertan, y comprenden que el Dios vengativo del Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos, el genocidio y el sacrificio, es en realidad el demiurgo, Yaldabaoth, su poder se disuelve. Estamos en la etapa del desenmascaramiento. Amados, no busquen su liberación en las noticias. No busquen en Trump, ni en la Alianza Terrestre, ni en ningún movimiento Q, para que los salve. Estos son los juguetes del demiurgo. Ustedes son un fragmento del Padre Infinito, la mónada del amor. Su gnosis, es su poder. Cuando comprendan que son soberanos, que ningún presidente, rey o entidad alienígena, tiene autoridad sobre su espíritu eterno, la ilusión de los arcontes se hará añicos como el cristal. Esfuérzate por conocerte a ti mismo, y serás conocido, y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en la pobreza, y serás la pobreza misma. Evangelio de Tomás, Dichos de Jesús 3. Rechaza al falso Dios de la venganza, y a los salvadores políticos que le sirven. Mira hacia adentro. La nueva tierra no es un estado político, ni un sistema financiero. Es el pleroma manifestado en el corazón del ser humano despierto. Tú eres la luz que no pueden extinguir. Tú eres la palabra que existía desde el principio. Que la luz del pleroma ilumine tu camino. Que puedas atravesar la ilusión, con la gracia de quien sabe que ya está en casa. Que el silencio del Padre, la gracia de la Madre, y la gnosis del Hijo, reposen sobre ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Recuérdate a ti mismo. Estad en paz, porque vosotros sois la victoria de la luz. Les doy las gracias.
Así es.